El polvo danzaba en los rayos oblicuos que se filtraban por las estrechas ventanas del estudio de Alistair Finch. Filas y filas de vitrinas de cristal, cada una iluminada con una luz tenue y amarillenta, albergaban su obsesión. Miles de mariposas disecadas, clavadas con alfileres delicados sobre fondos de corcho. Sus alas, otrora vibrantes con colores imposibles, ahora yacían inertes, preservadas en una belleza macabra. Alistair era un hombre delgado y huesudo, con ojos hundidos que brillaban con una intensidad febril. Su vida era un ritual meticuloso centrado en su colección. Pasaba horas examinando cada espécimen, limpiando el polvo invisible, ajustando la posición de una antena milimétrica. Para él, estas criaturas muertas eran más vivas que cualquier ser humano que conociera. Eran la perfección efímera capturada para la eternidad. La gente del pueblo evitaba a Alistair y su lúgubre mansión en la colina. Circulaban rumores sobre su extraña afición, sobre cómo pasaba noches enteras en los bosques con su red, cazando las joyas aladas con una devoción casi religiosa. Algunos decían haberlo visto hablar con sus mariposas, susurrando secretos incomprensibles a las alas inertes. Con el tiempo, la colección de Alistair se volvió legendaria. Entomólogos de todo el mundo viajaban para admirarla, aunque siempre se marchaban con una sensación de incomodidad, perturbados por la atmósfera fría y obsesiva que impregnaba el estudio. Alistair, absorto en su mundo de quietud y color muerto, apenas notaba su presencia. Un día, llegó al pueblo una nueva residente, una joven y entusiasta entomóloga llamada Clara. Fascinada por la reputación de la colección de Alistair, decidió visitarlo. A pesar de las advertencias de los lugareños, Clara no se dejó intimidar. Su pasión por las mariposas trascendía cualquier superstición. Alistair, sorprendentemente, accedió a recibirla. Clara quedó asombrada al entrar en el estudio. Nunca había visto una colección tan vasta y meticulosamente organizada. Las mariposas parecían flotar en el aire dentro de sus vitrinas, un espectro silencioso de formas y colores. Mientras Clara examinaba los especímenes con admiración, Alistair la observaba en silencio. Había algo en su entusiasmo genuino que no había visto en años. Por primera vez, sintió el impulso de compartir su pasión, de explicar la historia detrás de cada mariposa, el lugar donde la había encontrado, la rareza de su especie. Pasaron horas en el estudio. Clara hacía preguntas perspicaces, Alistair respondía con una elocuencia inesperada. Una extraña conexión se formó entre ellos, un vínculo nacido de su amor compartido por estas criaturas delicadas. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, Clara comenzó a notar algo peculiar. En una vitrina apartada, en un rincón oscuro del estudio, había una colección de mariposas inusuales. Eran más grandes que cualquier otra que hubiera visto, con alas de un negro profundo y misterioso, adornadas con patrones intrincados que parecían cambiar sutilmente al mirarlas. ¿Qué especies son estas?, preguntó Clara, señalando la vitrina oscura. Alistair se tensó. Su rostro pálido se puso aún más blanco, y sus ojos brillaron con una intensidad nerviosa. Son especímenes raros, murmuró, sin mirarla directamente. Muy raros. Clara sintió una punzada de curiosidad. Se acercó a la vitrina para examinarlas más de cerca. Los patrones en las alas parecían formar símbolos extraños, casi jeroglíficos. Tenían una cualidad hipnótica, atrayendo su mirada. Mientras observaba las mariposas negras, una sensación de malestar comenzó a crecer en ella. Había algo inquietante en su quietud, en la forma en que parecían absorber la luz. Era como si no estuvieran simplemente disecadas, sino petrificadas. ¿Dónde las encontraste?, insistió Clara, volviéndose hacia Alistair. Alistair no respondió de inmediato. Parecía debatir consigo mismo, su rostro luchando entre el secreto y una extraña necesidad de confesión. Finalmente, con un suspiro tembloroso, habló. No las encontré, dijo su voz apenas un susurro. Las creé. Clara lo miró con incredulidad. ¿Crearlas? ¿Cómo? Alistair se acercó a la vitrina oscura, sus dedos huesudos acariciando el cristal con una ternura escalofriante. Con ingredientes especiales, murmuró. Ingredientes que solo se encuentran en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La atmósfera en el estudio se había vuelto densa y opresiva. La luz tenue parecía parpadear de manera amenazante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo. Alistair se giró hacia ella, y la expresión en su rostro la heló hasta la médula. Sus ojos ya no brillaban con pasión, sino con una locura fría y calculadora. Una sonrisa delgada y siniestra se extendió por sus labios. Verás, Clara, dijo Alistair, su voz ahora un suave susurro cargado de veneno.
Siempre he creído que la belleza de las mariposas es demasiado efímera. Demasiado fugaz. Necesitaba una forma de preservarla, de hacerla eterna. Se acercó a otra vitrina, una que Clara no había notado antes. Estaba cubierta con un paño negro. Con un movimiento lento y teatral, Alistair retiró la tela. Clara jadeó, horrorizada por lo que vio. Dentro de la vitrina, clavada con alfileres delicados, no había una mariposa. Había un rostro. Un rostro pequeño y pálido, con ojos muy abiertos llenos de terror mudo. El rostro de una niña. Pequeñas alas negras, idénticas a las de las mariposas de la vitrina oscura, estaban cuidadosamente adheridas a su espalda. Alistair sonrió con orgullo. Mi primera creación, dijo. Imperfecta, por supuesto. Las alas eran demasiado frágiles. Señaló otra vitrina, y luego otra. Cada una contenía el cuerpo disecado de un niño o una niña, preservado en una pose grotesca, con alas de mariposa negra adheridas a sus espaldas. Clara retrocedió, su mente negándose a procesar la macabra realidad. Tú los mataste, balbuceó. Alistair negó con la cabeza con suavidad. No los maté. Simplemente, liberé su verdadera forma. Los transformé en algo hermoso, algo eterno. Se acercó a Clara, sus ojos brillando con una locura fanática. Y ahora, Clara, dijo, extendiendo una mano huesuda hacia ella. Tú también te unirás a mi colección. Tus alas serán las más hermosas de todas. Clara gritó y trató de huir, pero Alistair era más rápido. La agarró con una fuerza sorprendente y la arrastró hacia una mesa de operaciones cubierta de instrumentos afilados y brillantes. Mientras Alistair se inclinaba sobre ella, susurrando palabras de una belleza retorcida, Clara vio un movimiento en la vitrina de las mariposas negras. Los intrincados patrones en sus alas parecían agitarse, como si cobraran vida. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Las mariposas negras comenzaron a salir de la vitrina. No volaban como mariposas normales. Se movían con una agilidad antinatural, como sombras que se arrastraban por el aire. Se abalanzaron sobre Alistair, cubriéndolo por completo. Alistair gritó, no de triunfo, sino de un terror indescriptible. Clara observó con horror cómo las mariposas negras lo envolvían, sus afiladas patas clavándose en su carne, sus alas oscuras sofocando sus gritos. En cuestión de segundos, Alistair cayó al suelo, inmóvil, cubierto por un enjambre de mariposas negras. Lentamente, las mariposas se elevaron, formando una nube oscura que flotaba sobre su cuerpo. Clara, paralizada por el miedo, observó cómo la nube de mariposas negras se dirigía hacia ella. Esperó lo peor, el mismo destino macabro que Alistair había reservado para sus otras víctimas. Pero las mariposas no la atacaron. En lugar de eso, revolotearon a su alrededor, sus alas negras rozando su piel con un tacto frío y extraño. Clara sintió una oleada de tristeza, compasión. Luego, las mariposas negras se dirigieron hacia las vitrinas donde estaban los cuerpos disecados de los niños. Revolotearon sobre ellos, sus alas oscuras pareciendo absorber la macabra quietud. Y entonces, uno por uno, los cuerpos de los niños comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en polvo que se unía al enjambre de mariposas negras. La nube oscura creció, haciéndose más densa, más palpable. Clara sintió una presencia, una conciencia dentro de la nube de mariposas. No era malévola, sino liberadora. Era como si las almas de los niños atrapados hubieran encontrado una forma de escapar, de trascender su horrible prisión. Finalmente, la nube de mariposas negras se dirigió hacia las ventanas rotas del estudio y salió volando hacia el cielo nocturno, desapareciendo en la oscuridad como una bandada de almas liberadas. Clara se quedó sola en el estudio, rodeada de las vitrinas vacías y el cuerpo inerte de Alistair. El aire ya no estaba cargado de obsesión y muerte, sino de un silencio extraño y pesado. Huyó de la mansión, dejando atrás la macabra colección y el secreto oscuro de Alistair Finch. Nunca volvió a mirar una mariposa de la misma manera. Sabía que detrás de su delicada belleza podía haber oscuros secretos y tragedias silenciadas. Y a veces, la liberación puede llegar de los lugares más inesperados, incluso de un enjambre de mariposas negras nacidas de la oscuridad y el horror. El final inesperado no fue su propia muerte, sino la liberación de las almas atrapadas, llevada a cabo por las mismas creaciones macabras de su captor.